Marisol Gacé. Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué es eso, Marisol? Platícanos. Buenas tardes. Tu micrófono. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto verte. Como siempre, Horacio, Changuito, Changuito, Rivera. ¿quién es? Marisol, ¿quién es ese que está ahí? Creo que es Es un problema el aquí de... mononón. ¿El qué? Fernando Anda, Rivera Mononón. mononón. Bienvenida, Marisol Gacé. Vamos con ¿Cómo un están, amigos? Todo en orden, Ay, qué bonito. afortunadamente. Vamos ahora con Este es un este gansito. changón. Perdóname, Julio, Sí, que te no, interrumpí no. horrible. Es un gansito tejido que me hicieron ahí unas amiguitas, unas señoras con mi Andrés Manuel tejido, porque ya sabes que estamos coleccionando nuestros Andrés Manuelitos. Miren nada más, tejido a mano. Bien, muy bien. Vamos enseguida con Mononón. Dicen que es Fernando Rivera Calderón. ¿Quién está detrás de ahí? ¿Quién es ese personaje? Mira, mi querido Julio, Marisol, Horacio, quería que mi imagen en este sacrosanto programa se apegara a la descripción que hacen muchos de mí cuando me critican o opinan sobre lo que digo. Entonces, quise hoy parecerme un poco a ese del que hablan. ¿Tú eres el de atrás o el de adelante? Que no me queda claro. Pues no sé cuál es más feo, a ver cuál prefieren. Hola amigos. Yo Hola, quiero los amigo. dos. Muy bien, Fernando. Horacio Franco, buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, pues yo no traigo muñequito porque me subí aquí a la terraza para tener otra vista diferente, pero pues muy contento de que mi adorada y admiradísima Marisol esté con nosotros este día. Qué gusto que estés Querido aquí. Horacio, no nos vemos desde tus 45 años de Sí, celebración en Bellas Artes, que sí, fue una brutalidad, una fiesta de aquellas, y bueno, con la mesa del más allá interactuando en el escenario de Bellas Artes. Así es. memorable. Humildemente, Bien, pues bienvenidos los tres, Marisol, Fernando, Horacio. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. Ya sabemos que luego en la repetición en Canal 22, pues es otro horario. Así es que buenas tardes y casi buenas noches a esa hora. Marisol, ¿tú le has tenido miedo terrible a algo? ¿A qué le has tenido miedo o a qué le tienes fobia? ay Dios santo, Ese es valiente por lo que veo, porque ni siquiera se te ocurre de inmediato qué puede hacer. fobia Oye, y pues horror. Ahorita mismo como diputada, además, perdóname Fer, te interrumpí. Ahorita mismo la fobia que tengo, pues es a esta horda de violencia y de agresión y de mentiras y de fake news que vivo todos los días con la derecha y tener de repente estar escuchando la mañanera que hay una situación específica y a los 3 minutos hay tweets de los mismos, pues ya saben ustedes, periodistas de derecha, que están contando totalmente lo contrario, ¿no? Y entonces todo así sucede. Ahorita, pues me parece que estamos en un momento de, pues muy álgido, muy agresivo, muy violento, cada quien agarrando lo que pueda de las campañas, trepándose al tren. Vemos a la derecha, bueno, Xochitl, ¿no? Que ya cómo la han inflado ahorita, y no quiero que parezca violencia política de género por decirle que le inflaron, sino que le inflaron en fama, en ser una mujer con huipil, honesta, trabajadora y del pueblo, ¿no? Que es de risa loca, y eso me causa fobia, ¿no? De las mentiras, como me causa fobia, por ejemplo, una Larraqui que dice, mientras más mentiras cuentes, mejor te va. Ujú. Mientras más mentiras digas de contra Morena, mejor te va. Eso, bueno, por supuesto, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que a mí más Sí, fobia me dan ahorita en este momento, horror, sí. ¿no? Y Bien, sí, Marisol. las Bien. mentiras de la Gracias, derecha. Marisol. Fernando Rivera Calderón, ¿es usted como aquel personaje de antaño, Pancho Pantera, fuerte, audaz y Y valiente? valiente. Y valiente, fuerte, audaz y valiente. Valiente. Y por tanto, usted no le tiene miedo a nada, es como un Juan sin miedo, o sí tiene algunas fobias y algunos mieditos por ahí, don Fernando. no, yo soy de los que sí le tienen miedo a todo desde niño, Julio, porque creo que el miedo también se asocia a la imaginación. Yo era de esos niños que no podían dormir con la luz apagada Mm, porque imaginaba muchos monstruos.
Y lo terrible de crecer en esta vida es que esos monstruos que imaginaba en la oscuridad, en realidad hoy los puedo ver en la tele, escuchar en la radio, ser candidatos a la presidencia. Es decir, los monstruos de la vida real son mucho peores que los que los de las peores fantasías infantiles. Y sí, me dan miedo muchas cosas, pero a la vez eso me obliga como a enfrentar los muchos miedos que tengo y eso hace muy entretenida la vida porque, eh, por ejemplo, el escenario me sigue inspirando respeto y un poco de temor y me subo todo el tiempo al escenario porque se vuelve una adicción también desafiar el miedo. Yo creo que muchos teníamos miedo hace 5 años de que nos volvieran a aplicar un fraude electoral, ¿no? O de que se volvieran a conjuntar los astros del empresariado y de la ultraderecha, y no sucedió. Entonces, bueno, a veces también los miedos obligan a tomar acciones y los miedos obligan a tomar ciertas decisiones. Aunque de esto no quiero hablar con Marisol Gacé porque algún tiempo que fuimos vecinos, yo tenía alacranes en mi casa y me daban mucho miedo. Y llegaba a tocarle en la madrugada para pedirle que me ayudara a sacar un alacrán de mi recámara, pero no vamos a hablar de eso hoy, Julio Astillero. Eso no vamos a hablar. Bueno, Menos pues que entonces. estaba trepado en la mesa Ajá. cuando llegué con una Biblia gigantesca a punto de aventársela al alacrán. Le dije, bueno, el alacrán, ¿qué te hizo? Yo pensaba que leyéndola como profeta, como Como presidente. Verástegui. Sí, Arriba de la como mesa, Verástegui. Julio Horacio, arriba de la mesa, en chanclitas, pijama, Ajá, con una Biblia, ajá. a punto de aventarla al pobre alacrán. Le decía yo, ¿qué te va a hacer? Te va a picar, te va a doler, te pongo antiveneno, te llevo al hospital, pero no vamos a matar al pobre alacrán porque se cruzó en tu camino. Y con Vale. mi croc, Ujú. tomé al pobre alacrán hermano y lo aventamos juntos al pastito para que volviera a entrar a casa de Fer y lo volviera a picar y a asustar. La verdad, Alacrán, lo echamos al patio de la vecina que se portaba muy mal con los dos, amiguita, acuérdate. Sí, es cierto. Horacio, ¿miedo a qué? ¿A lo antiguo, si es que hay algo que tengas atávico, digamos, o a lo actual? ¿A qué le tienes miedo, Horacio? Mira el futuro, a ver cómo va a estar mi situación de salud de aquí a 10, 15, 20 años. Por eso, como tengo tanto miedo de heredar enfermedades que tenía mi familia, entonces me cuido mucho. También por eso soy muy, muy metódico en mí, pero miedo también a que el poder económico mundial, ya de los miedos ya más traducidos a lo que pasa en el mundo, que sí, la gente con dinero, la gente con tanto poder no lo quiera soltar de aquí a 10 años y no vea que el mundo ya no puede seguir así. Y no nada más estoy hablando del poder económico de México, porque digo, esos son unos pobres gusanos comparados con los Musk y con todos los que están haciendo o van a sacar provecho de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, de la manipulación de los medios, ¿no? De los medios manipuladores, que digo, lo que pasa en México es así en comparación con lo que pasa en Perú o con lo que pasa pues, en el mismo Estados Unidos o en Europa, ¿no? Con la guerra Rusia-Ucrania, etcétera. A mí lo que me da miedo es que en un momento dado se nos vayan a lebrestar más de lo debido y la ONU y todas las cuestiones saquen su verdadera razón de ser y se impongan dictaduras a nivel mundial así de locos, ¿no? De veras de en contra de la igualdad y en contra de todas las cuestiones por las que la izquierda ha luchado, pues, ¿no? Y obviamente, si gana un gobierno de izquierda en México, con alguien que sea, obviamente, que tenga menos peso, porque todos tienen menos peso ahorita que López Obrador, a menos que haya un candidato las siguientes elecciones que sea muy bueno y que sea verdaderamente que rompa plaza, que yo no he visto al 100% en todos, pero todavía no digamos, ni alberistas, ni tampoco seamos derrotistas, ¿no? Y de la oposición, obviamente, pues menos con todos estos ochilazos y la cuestión de Krill y ahora, bueno, pues Aureoles Conejo que se lanza, etcétera. Bueno, esos que ni qué, pero bueno. El problema es que el poder económico en el mundo es muy, pero muy mezquino y pueden llegar a ser muy violentos.
y van a Sí, querer seguir controlando armas, drogas y la cuestión de tráfico de personas y la cuestión de manipulación de gobiernos. Entonces, el siguiente presidente mexicano tiene que tener la misma aceptación a nivel internacional, nacional, perdón, el mismo soporte popular que López Obrador para que pueda en un momento dado por lo menos defender la soberanía como lo ha hecho este hombre, nada más. sí. Bien, Horacio. Marisol, como es evidente, porque yo dejo traslucir luego cuál es el sentido que van a tener mis siguientes preguntas, lo del miedo lo pregunto, Marisol, porque una parte de la respuesta que están teniendo los seguidores de Xóchitl Gálvez es que dicen las críticas tantas que se están haciendo a la senadora hidalguense provienen del miedo, del terror, porque saben que van a perder y están, pero verdaderamente aterrorizados. ¿Ves tú que ese sea el motor de las críticas a Xóchitl Gálvez, el terror, el miedo a que ella pueda ganar, Marisol? Pues no, más bien nos estamos confundiendo. Yo creo que las críticas hacia Xóchitl Gálvez, pues no se concentra justamente en que es el personaje que le están construyendo, sino en los intereses que representa, ¿no? Son los intereses del PAN, del PRIAN, ahora que ya están del lado de quienes no pagan impuestos, de quienes lavan dinero mediante factureras, de quienes impulsaron una reforma laboral que precarizó empleos. O sea, es la mafia del poder en toda su extensión de la palabra. Y entonces decir que es una mujer del pueblo, pues es como de risa loca porque pues esa, justamente el PRI y el PAN es clasista y es racista. Y además eso, da igual si encabeza Santiago Krill o una burócrata del PAN, una mujer con huipil, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No, el horror es el pensamiento colonial y el horror que ella ha trabajado por estos años. Ella decía justamente que estaba en contra de los programas sociales de Andrés Manuel. Hay un video donde ella dice que su abuelo la enseñó a trabajar y que su abuelo no aceptaba dádivas del gobierno. Y ahora su constante es que apoya totalmente a los proyectos de Andrés Manuel, ¿no? Entonces es así de risa loca, porque es chile, mole y pozole, ¿no? Xóchitl Gálvez es ya ahora trotskista, leninista, marxista, pero milita en el PAN, pero es progresista, pero es su amigo el jefe Diego, pero también dice groserías al aire. Entonces, Así. obviamente yo lo que pienso es cómo alguien que quiere ser candidata o candidato del PRI, del PAN o del PRD, pues puede primero nombrarse que es ciudadano del pueblo, en pleno momento de crisis, obviamente con las crisis partidistas que estamos viendo y lo que está tratando de impulsar pues esta transformación, nos guste o no, que sí es la revolución de conciencias. Hay quienes no le Sí. entraron a la revolución de conciencias, que se quedarán en la corrupción, en la política viejita, y justamente lo que queremos es otra cosa. No es un insulto a la inteligencia ciudadana decir que Xóchitl Gálvez es del pueblo. No, ya de plano, quien lo crea es porque le gana la filia y la fobia a todo lo que suena Andrés Manuel, ¿no? Pero me parece que sí va por ahí. Y que no Sí. es miedo. Bien, Marisol. Padrecito Fernando Rivera Calderón, sé que usted tiene que seguir ofreciendo sus pláticas y sermones, incluso a sabiendas del flagelo público que le pueden generar. Reacciones de quienes no captan el sentido de la ironía y el sentido, pues, de la profundidad de lo que usted nos va diciendo. Así es que le quiero pedir lo siguiente. ¿Cómo entender? ¿Qué hacemos para no perdernos en ese marco de referencia de una candidata de un partido de derecha y de un partido tan corrupto como es el del PRI, ya del PRD ni hablemos, pero que por un lado se dice trotskista y eso le genera enormes enojos entre la ultraderecha, y por otro lado hay quienes como Guadalupe Loaesa y un arquitecto Ricardo Elías que escribe en Reforma, la proclaman como la Virgen Xóchitl y dicen que es la Virgen que apareció como la Virgen de Guadalupe y que hay que encomendarse a ella. Por favor, denos su sabia opinión, Rivera Calderón. Pues mira, Julio, nos estamos enfrentando a un nuevo concepto político que es el trotskismo neoliberal guadalupano, que están proponiendo estos nuevos apologistas de Xochitl y que es muy interesante porque la verdad es que la narrativa que han construido los que están inflando al personaje de Xochitl Gálvez
Me recuerda mucho a la narrativa de este programa llamado La Rosa de Guadalupe, fíjate, porque primero comenzaron diciendo que le tenemos miedo, no solo el presidente, sino todos, ¿no? Que Xochitl, no sé si con la botarga de dinosaurio o así nomás, pero nos atemoriza a todos. A ti también, Julio, sin duda te Ajá. atemoriza. Y luego, la siguiente oleada es que la crítica a Xochitl tenía que ver con el machismo de todos nosotros porque es mujer y entonces no soportamos, y menos el presidente, que es el presidente que más mujeres ha tenido en su gabinete y en su gobierno, pero bueno, resulta que es muy machista porque no soporta a Xochitl que sea mujer y porque además le tiene miedo. Y luego surge esta beta religiosa maravillosa con Guadalupe Loaesa y otros devotos que asocian a Xochitl con la Virgen de Guadalupe porque nos va a salvar a los mexicanos. Y hoy aparece ya la hipotenusa, el planteamiento de un magnicidio Sí, a la deidad, a la nueva deidad, a la que todos le tenemos miedo por machistas, pero es casi un santo, pero es progresista y trotskista, pero representa los valores de la derecha y del empresariado mexicano. Y bueno, me parece muy curioso cómo de pronto ya incluso es la potencial víctima de un magnicidio, un tema que me parece que raya en el delirio, pero que además habla de la perversión que hay en la derecha mexicana en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, lo pude calar, lo pude percibir, ahora justo que decía cómo Xochitl era un personaje sorprendente que asociaba que pues era la santa patrona de los pobres, de los indígenas, de los migrantes, de las feministas, de los trotskistas, de los ecologistas, de los progresistas, de las vendedoras de gelatinas, de las ingenieras, de las expertas en robótica, de las empresarias, de las que le van al Cruz Azul. O sea, es una cosa imposible. Casi tiene, o sea, solo falta que nos diga que tiene más doctorados que Sandra Cuevas. sí, para que no vayan a decir que estamos aquí inventando las cosas, déjame poner, aunque no sé si nos vayan a castigar con desmonetización, pero más vale ponerlo. Es la revista Siempre, correspondiente a esta semana o este mes, no sé cada cuándo sale, que dice AMLO crea condiciones para un magnicidio. Y están las fotografías de Beatriz Paredes, de Santiago Krill, de Enrique de la Madrid y de Xochitl Gálvez. Es la revista Siempre. Ahí está, dirigida por Beatriz Pajés, asistente asidua a las mesas de Alasraqui con Atypical, y un personaje muy relacionado con el prismo de Roberto Madrazo, ella es tabasqueña también, hija de un periodista histórico ya fallecido, José Pajés Yergo, que fundó esta revista Siempre, que era otra cosa, no lo que hoy está ahí. Por ahí vamos, ¿no, Fernando? Así es, mi querido Julio. Y bueno, pues al final el personaje creo que habla por sí mismo, nada más concluyo con eso. Me recuerda a un personaje de la televisión mexicana que, como decía una cosa, decía otra, porque yo recuerdo a Xochitl Gálvez decir en varias entrevistas cuando empezaba en esta onda de ser presidenta, que pues ella no quería ser presidenta, que en realidad ella quería ser jefa de gobierno de la ciudad y que se lanzó a esto porque unas personas le dijeron. Uh -huh. Y de pronto ese argumento de que unas personas le dijeron cambió porque resulta que a ella nadie le dice nada, porque ella es muy valiente y no le saque, ¿no? Y ya Uh -huh. de pronto ya estamos ante el discurso del monje loco y la verdad es que pues la hemos oído con un discurso que como que se va acomodando dependiendo del interlocutor que tiene enfrente y le va diciendo a todo el mundo lo que quiere oír. Uh -huh. Y pues ahí, no sé si alguien vio la película de Selig con Woody Allen, que es un personaje que para quedar bien se va transformando se caracteriza como las personas con las que está. Y creo Sí. que Xochitl tiene, sin duda, hay que reconocerle esa cualidad. Uh Es una -huh. Selig de la política. Bien, Fernando. Horacio Franco, Horacio, se está hablando, y me incluyo pues finalmente porque yo he estado muy atento a analizar todo este fenómeno de Xochitl Gálvez, no por sí misma, sino los factores mediáticos, empresariales, extranjeros, partidistas, regresivos que están detrás de este proyecto y cómo lo han ido generando. Pero te pregunto, Horacio, ¿le estamos poniendo demasiada atención? ¿Nosotros mismos estamos inflando el fenómeno Xochitl o es necesario ahondar
y revisar cuantas veces sea necesario este tema, Horacio. No, yo creo que yo te lo iba a decir hace ratito, estamos sobredimensionando y por eso, al haberlo sobredimensionado, que es lógico, ¿por qué no sobredimensionar? Es poner sobre la mesa todo lo que estaban diciendo, ¿no? Tanto Marisol como Fernando. Eh, Xochitl no tiene sustancia. Xochitl es una fatuidad, como yo te lo dije la semana pasada, se los dije a todos, ¿no? Les vino como anillo al dedo porque no tenían quién. O sea, Krill es verdaderamente irrepresentable para la derecha. Lili Telles, pues otro tanto, ¿no? No había quién, realmente de todos los nombres no había quién. Entonces Xochitl les vino así como aterrizó en la luna, así como aterrizaron en el 68, los 69, los astronautas en la luna. Y pues vino a conquistar un espacio que era necesario conquistar para la supervivencia de la poca credibilidad o pues sí, de la pizca de esperanza que muchos ciudadanos que odian a Morena, odian a López Obrador por tan desinformados que están, o por tan parciales que son, o por tan mal que les ha ido en muchos sentidos, como lo decía Martí, los artistas que están aquí, muchos intelectuales están muy resentidos con el gobierno, por muchas razones que pues, las puedo enumerar o no, porque digo, el gobierno le ha puesto mucho más a otras cuestiones de infraestructura y de protección a los pobres que a las artes y a la cultura con mayúscula, eso también lo he dicho mucho. Pero bueno, hablando de Xochitl, era lo que necesitaba la oposición. Entonces era algo tan, realmente yo creo que en el subconsciente colectivo estaba o sea, estaba tan necesario tener alguien en la oposición que fuera a representar algo que se pareciera, pero que no fuera igual, y que fuera de derecha y que no fuera, o sea, que fuera todo, porque pues Xochitl Gálvez tiene antecedentes foxistas, tiene antecedentes tamaleros, tiene antecedentes gelatinosos, ¿no? De que vendía gelatinas. No vayan a decir que le estoy atacando porque es mujer, porque todo lo que se suscitó la semana pasada por lo que dijiste, Fernando, fue verdaderamente terrible. Pero bueno, finalmente, cada quien es libre de opinar lo que quiera. Pero yo opino que Xochitl Gálvez es una persona que no tiene la preparación que se requiere para ser presidente de la República. Tampoco lo tenía Peña Nieto y lo impusieron de una manera vil y mezquina en las televisoras. Entonces, sí, sobredimensionar, pues es que el pueblo también está más efervescentemente politizado que hace 6, 7, 8 años, porque ya no nos vale más este gobierno, ya no nos vale un comino, ya queremos que esto funcione. Y mucha gente que estamos viendo lo muy bien que está haciendo las cosas López Obrador y todo lo que le falta, ¿no? Entonces vemos también en un momento dado que Morena tiene que reafirmarse con un buen o una buena candidata, ¿no? Y la oposición también, porque tiene que existir una oposición sana, seria, prudente, contestataria, pero no mezquina, ni levantafalsos, ni totalmente que no tiene absolutamente nada que decir y por eso se enoja, se para de pestañas como la revista siempre, o sea, esta cuestión de Beatriz de Beatriz Pajes, o sea, esta portada, ¿no? O sea, un magnicidio. Ellos con tanta mentira y tanto odio que le han echado desde Alameda pasando por, bueno, ella misma también, o sea, ese odio irracional de toda la oposición al proyecto de López Obrador, pero sobre todo a López Obrador, porque es él el proyecto, ese es también el gran problema, ¿no? Para ellos, es que le han echado tanto odio que pudieron haber, realmente lo puede, cada momento, desde el año 1 de su gobierno, instaron un magnicidio. Bien. Marisol, hoy el presidente de la República ha dicho que no se van a tocar las concesiones de radio y televisión, que se van a renovar, que no habrá ningún problema, aunque se excedan y aunque le suban de volumen a las críticas. Pues una de las grandes demandas que ha habido a lo largo de toda la lucha social, la lucha de la izquierda, pues es reducir drásticamente el poder de las televisoras y las cadenas de radio que han hecho, desde mi punto de vista, un gran daño a la nación, que se han aliado con los peores intereses y que han impedido que avancen las luchas sociales y los procesos de cambio mediante mentiras, distorsión, siempre aliadas al poder económico. ¿Qué opinas de que finalmente
no habrá nada, se les van a renovar las concesiones a radio y televisión. ¿Intocables las televisoras y las grandes cadenas de radio, Marisol? Pues me parece que no tendría que ser, tendría que haber una regulación ahí durísima, tendría que haber expertos y en el tema que pudieran también ampliar ahí un poco la información. Tenemos una televisión espantosa. Televisa y TV Azteca se han decantado siempre por decir que es tele pa' jodidos, como bien sabemos, y siguen, pues las noticias son solamente noticias en contra del gobierno, no hay una crítica constructiva o un debate o algo, es solamente mentir, 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 y pues es terrible, ¿no? Y además, bueno, pues con este señor a la cabeza de TV Azteca, Raúl Salinas, Raúl Salinas, estoy confundiéndolo con el hermano de Salinas, Pliego. Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, que además debe todavía 30,000 millones de pesos en Hacienda, ¿no? Entonces es así como, bueno, ¿y por qué tanta concesión justo como con esas cosas? No lo entiendo, ¿no? Y me parece que la televisión pública también debería tener mucho más ingresos, mucho más fuerza por las cosas que se generan y que vemos con tanto esfuerzo, pues, que dices tú, si tuviera 5 pesitos más, seguramente en la tele publicaríamos muchas maravillas más. Se hacen bastantes y se ha cambiado mucho, pero todavía falta un trabajal inmenso para que la televisión sea rica en contenidos, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a Argentina, que tienen un canal en Argentina de humor del gobierno, en crítica profunda a todo, a lo que se mueva, ¿no? Y el humor argentino, pues, es maravilloso. Y lo que yo veía, decía, ¿cuándo vamos a tener en Televisa, por ejemplo, un programa así? Lo tenemos ahorita en TV Abierta y tenemos varios, tenemos Operación Mamote y tenemos la 4TV que están haciendo stand-up y políticos, pero son espacios muy mínimos que no tienen la difusión que merecerían, ¿no? Como en una televisora de estas espantosas, pero también, pues yo supongo que Fer jamás querrá regresar a esos lugares de espanto como es Televisa, que ya lo sufrimos y lo vivimos de la peor manera posible, pero creo eso, pues me parece que sí tendríamos que regular. Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de esta declaración del presidente de la República de que se van a renovar las concesiones para las empresas de televisión y de radio sin problema? Lo dice así, no habrá ningún problema. ¿Qué hacer? Porque pues a mí me resulta muy poco, no entiendo cuál es la lógica política. Dice el presidente de la República, estamos apoyando a las radios comunitarias. Y yo digo, híjole, sí, claro que hay que apoyarlas, pero de veras las radios comunitarias le hacen frente al gran aparato monstruoso de las televisoras principales de difusión abierta y de las cadenas de radio, donde la verdad yo escucho diariamente tal distorsión y tal odio y tal veneno, y digo, caray, a veces pienso, no debería proponerse para una consulta popular, decir, la gente está de acuerdo en que se renueven o no las concesiones de televisión abierta y de las grandes empresas de radio. Fernando, ¿qué opinas? No, bueno, sin duda sería una gran idea someterlo a la opinión pública, porque es un tema que nos incumbe a todos y que nos ha dañado a todos y nos ha dañado desde hace muchas décadas, con contenidos, como bien dice Marisol, que más que promover la cultura, el libre acceso a la información, pues promueven todo lo contrario y pues como bien decía Azcárraga, haciendo televisión para jodidos o como dicen algunos productores de la televisión comercial, dándole al público agua de la llave y no agua de filtro, porque el gran público consume agua de la llave, ¿no? Y no hay que esmerarse demasiado para ofrecerles contenidos. Lo que denota, sin duda, pues es el gran poder que han acumulado estas cadenas mediáticas, que ya no solo son cadenas de medios, sino que tienen, digamos que como el crimen organizado, han extendido sus intereses y ahora también tienen hospitales y tienen empresas de todo tipo, donde hacen pues grandes negocios apoyados por el sector de los medios, de sus canales de televisión, de sus cadenas de radio. Y vaya que tienen un poder impresionante. En ese sentido, aquí tanto mi querida Marisol como yo,
pues lo vivimos en carne propia y cómo uno puede hacer radio muy libremente hasta que llega un interés político a comprar básicamente la estación, ¿no? Y a creer que con eso compra la voluntad de todos los que ahí trabajan. Cosa que en realidad en los medios suele ser así. Es raro que salgan ahí ovejillas descarriadas que no acaten, digamos, las líneas editoriales que les dan en sus empresas. Pero sí ha hecho mucho daño y sí me parece importante considerarlo. Yo cuando estudié comunicación en la UAM Xochimilco, pues leíamos mucho los textos de Fernando Mejía Barquera, que siempre documentó todo este asunto de las concesiones y cómo toda la historia de las concesiones en México está asociada a compadrazgos, a tráfico de influencias, a amiguismo, a pagar favores y pues simplemente el ejemplo de lo que pasó con Salinas Pliego, pues es muy elocuente de lo mal que puede resultar regalarle una concesión o en general, historias que hemos visto tremendas, ¿no? Y de un desorden abominable, como cuando me acuerdo que trabajaba en el Canal 40 en los tiempos de Moreno Valle y Salinas Pliego mandó un comando armado a tomar el Cerro del Chiquihuite. Es decir, me parece preocupante que las concesiones se les renueven a quienes las detentan, pero me parece un gran momento para empezar a debatir públicamente qué tiene que suceder con eso, porque es demasiado poder acumulado y no nomás son canales de televisión, o sea, es decir, cuando uno ve a estos anchorman o a estos personajes que dan la cara en la televisión dando las noticias, en realidad estamos viendo los intereses de un montón de empresarios que están atrás, lucrando con la salud, lucrando con la educación, lucrando con un montón de cosas. Entonces, bueno, creo que el público en su mayoría se ha dado cuenta, porque vaya que han perdido rating, y lo que más les preocupa, pues es que han perdido además, pues el presupuesto brutal que les pasaba el Estado mexicano en los viejos tiempos, ¿no? Sí, bien, Fernando. Horacio Franco, pues muchos datos para tratar de analizar este anuncio del presidente López Obrador en cuanto a renovar las concesiones para radio y televisión. Se informó que tuvo una reunión de casi 2 horas con un personaje directivo de Bernardo Gómez, directivo de Televisa y de su vertiente para público hispano en Estados Unidos. Se habla y hemos visto también, bueno, que finalmente Ricardo Salinas Pliego fue el promotor del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República, que tanto él como Emilio Azcárraga, pues frecuentemente están en reuniones en Palacio Nacional. Y bueno, yo diría, la agencia de información Notimex, extinguida y sin funcionar a lo largo del sexenio. La televisión pública y la radio pública con poco presupuesto y sin el apoyo verdadero que se requeriría. ¿Qué opinas, Horacio Franco, de esta continuidad de las concesiones para radio y televisión privadas? Pues de las cosas que no entiendo, de las cosas que no entiendo del presidente, por qué lo está haciendo, por qué y para qué, ¿no? Para que se extingan solas, pues que les deje de dar dinero para publicidad y se los dé a los youtubers, ¿no? O sea, además, bueno, ok, que sigan las concesiones porque lo prometió así, ¿no? Porque dijo que no iba a hacer ningún cambio y él no es incongruente, o sea, él está todavía cumpliendo sus promesas de campaña. Ojo, que por eso es tan buen político, ¿no? Bueno, y creo que lo dijo en campaña, ¿no? O sea, lo estableció desde el principio de su gobierno, que no se iban a cambiar esas concesiones por mucho que todos nos paremos de pestañas de los que estamos, si no es que en contra, porque, digo, tiene que existir una televisión privada también, junto con una pública bien cimentada, con muy buen presupuesto, con muy buenos programas, como dijo Marisol, como los tienen en Argentina, con un equilibrio, pues, ¿no? Para que la gente tenga a bien la oportunidad de escoger, pero eso todavía no lo tiene aquí la gente y ese es el problema. O sea, el problema es que la gente no tiene la oportunidad, la gente que vive en comunidades apartadas, pues tiene la Coca, tiene la Pepsi, tiene las papitas Sabritas y tiene el canal de las estrellas, pero no tiene internet, no tiene astillero, no tiene Ledesma, no tiene chapuceros, no tiene nadie que en un momento dado le haga precisamente ver la otra cara de la moneda, o mucha gente aquí, mucha gente de la tercera edad que no le entiende el internet todavía,
de veras batallo mucho con gente de la tercera edad, familia mía, familia política mía. Por favor, vean Astillero, es que, y luego, o sea, ¿qué es lo único que sintoniza? Pues lo que la tele les abre y ve, ¿no? Entonces, ese es el grave problema. Entonces, que haya un equilibrio, o sea, si le quieren seguir dando las concesiones, pues ni modo, si no quiere hacer ninguna ley nueva o ni sacar ningún decreto, que no lo haga, pero que por favor, carajo, que te mencione a ti, que mencione a Serrano, que mencione a Ledesma, a Rompeviento, o sea, ¿por qué no los menciona? Siempre se va con los que se le echan a la yugular. Bueno, también, hombre, hay otros medios que no se le echan a la yugular y que son críticos como el tuyo, ¿no? Hay otros más condescendientes que el tuyo, pero el tuyo, Ledesma, son muy equilibrados en ese sentido. Mira, ayer oyendo a Ravelo, ¿no? Creo que digo que en este país no hay transformación. Yo dije, ay, no puede ser. También parece que está viviendo en un mundo paralelo, porque sí hay una transformación que está llevando a México a otros cauces, que está entrando pero muy lento, que hay mucha resistencia y que hay mucha gente que si no quiere ver como él y como tantos que están aquí como que estoy platicando con los del chat, ¿no? Como Rayo McQueen, el famoso Rayo McQueen, que aquí no pasa nada, esto es un desastre. No, señores, pero transformar un país después de 35 años de un régimen que lo llevó al borde del desastre es muy difícil. No lo va a lograr y hay cosas que no nos gustan, sí, porque creen que somos focas aplaudidoras, nomás no es ser foca aplaudidora, es ver que lo que necesita el país lo está haciendo bien, lo está haciendo lentamente a cuentagotas y con un montón de cosas, que porque la alcaldesa de Chilpancingo, así como si él tuviera contacto directo con la alcaldesa de Chilpancingo, que tiene contactos aparentemente con el narco, aparentemente, bueno, ya lo dijo hoy, lo van a ver, lo van a investigar, y espero que se tomen cartas en el asunto, porque no es Sí. posible que el presidente diga una cosa y luego se haga otra en Chilpancingo, en cualquier estado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, sí que si no va a cambiar su paradigma de no quitarle las concesiones o no modificar las concesiones, pues por lo menos que ustedes los mencione un poquito más, caramba, ¿no? Allá no sabe uno si eso es para bien o para mal, Horacio, pero bueno, ahí seguimos No, adelante. pero tiene que ser para bien porque es público extra para ustedes, porque la gente se va a enterar que existe. A ver, Julio, seamos objetivos. Hay muchísima gente que no sabe que tu canal existe, Claro. muchísima gente que no sabe que Rompeviento existe, muchísima gente que no sabe que el Chapucero existe. No los conocen. Entonces, Claro. claro, entonces ese es riesgoso también para, no nada más para los seguidores y followers, no, sino para precisamente hacer que tu medio sea más visto porque por más gente para que un poquito se nivele la balanza. Bien, Horacio, gracias. Marisol Gacé, dentro de los muchos elementos que hay y se nos va el tiempo y no quiero que lo dejemos aparte, danos tu opinión de la irrupción de un personaje que creo que en estos momentos todavía está en oración para decidir si se lanza como candidato presidencial independiente, que es Eduardo Verástegui, que ha estado muy activo ¡Oh! promoviendo una película en la que él es productor y todo hace suponer, mira, ya está ahí, mira, y Horacio está muy Horacio, por Dios. significativo, mira, ándale, Fernando Rivera, Marisol, no, bueno, ya, mayoría. ¿Qué opinas, Marisol, de Pues, la pretensión política de pues Verástegui? terrorífico, querido Julio. Yo pienso justamente que también este señor lo que hace es con una doble moral y una falta de honestidad brutal, decirnos que él va a reformar el país porque lo primero es Dios y la familia. Es terrorífico que un hombre que además ha tenido fama de ser un hombre gay, no homosexual, ahora por la culpa de Dios y no asumirse, pues se volca literalmente contra todo y es un odio hacia las comunidades homosexuales. Él también estuvo hace un par de años metido en otro broncón por otra película que acabo de olvidar el nombre, donde él no era productor, él nada más la estaba promocionando, pero justamente hablaba de el horror que es las familias homoparentales, ¿no? Entonces, me parece que su discurso es odio total desde el principio y además, bueno, pues si estamos hablando que este país es laico, pues el hombre ya lo vimos echándole el rezo ahí al Jorge Ramos porque es Sí, agnóstico, ¿no? Y entonces se puso a rezarle. Imagínate si el hombre va a querer acabar la corrupción, la violencia o la pobreza rezando. Pues no, ni con la Virgen Xochitl de las gelatinas, ni con Eduardo Verástegui veo que podamos, pues, pasar al siguiente nivel.
Y Eduardo Verástegui, por Dios, o sea, dice él que nunca fue actor. Pues no, claro que no. Pero que era conductor, pero que salió en telenovelas, pero que no era actor. Y que ahora es un hombre del pueblo. También. Es que ahora todos ya les dio por ser de izquierda, por pensar en el pueblo y por hacerlo 1000 veces mejor que Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues es de risa loca, Julio. De verdad, yo lo veo. Y además veo personajes como este tipo tortolero que entrevistas, que también es otro que da terror, viva Cristo Rey, se despide siempre de ti, y yo nada más veo tu carita y digo, pobre Julio, porque tiene que aguantar esas cosas, ¿no? O sea, viva Cristo Rey al terminar una entrevista, por Dios. Es una Julio, perdón, ya, Marisol, basta, por favor, yo no puedo soportar esto, Julio. Te voy a pedir un momento de este programa, por favor, les pido respeto, señor. Te pido por el alma de Marisol Gacé, diputada, Gracias. que se ha alejado del buen camino y de la palabra, igual que tu hijo Horacio Franco, que andan en malos pasos, en el pecado perpetuo, igual que el señor Julio Astillero. Perdónalo, señor, no escuches sus blasfemias, ten piedad de ellos, por favor. Amén. Gracias, señor, amén. Gracias, amigo. Amén. No, pero yo también rezo. Cuando tiembla, me echo el Padre Nuestro completito y el Ave María entero. Me lo rezo, mira, empieza a temblar y dice, ay, Diosito lindo, ayúdame, por favor. Ay, que no pase nada. Yo también rezo. Y digo, ay, no me vaya a caer mi casa encima. Ya ves, todos somos Verástegui, todos traemos un Verástegui. Todos tenemos. Oye, Fernando, pero sí hay una posibilidad seria y cierta de que se lance como aspirante presidencial con la base social del catolicismo más fuerte, y es la primera ocasión en la que asoma la ultraderecha con una pretensión electoral, al menos hasta este momento. Puede ser que a última hora, luego de la oración en la que está Verástegui, no acepte postularse, pero puede ser que tengamos una presencia que puede ser también muy interesante, Fernando. Oye, está muy bien, a mí me encanta, ojalá se lance de candidato, porque de entrada, que se muestre la ultraderecha, que se quite la máscara, que deje de jugarla a que son panistas, cuando ya nos dijo San Eduardo Verástegui que el PAN es fresa, que los del PAN hasta aceptan a gente progresista, trotskista, neoliberal como Xochitl Gálvez. Y a mí me gusta su perfil, porque además, Julio, él viene del pecado, como decía Rasputín, el mejor camino para llegar a la redención, decía el gran Rasputín, es el camino del pecado, y él ha transitado el pecado y llegó a la redención, y ahora viene a decirnos cuál es el bien y cuál es el mal, y a mí me encanta, yo quiero verlo en campaña, porque además es guapo, e imagínate así a las señoras diciendo, Eduardo, bombón, te llevo a Te quiero en mi oración, sí. Te quiero en mi oración, te quiero en mi oración. Claro. Está muy bueno, yo sí lo conmino a que se lance y a que siga asociando a Xochitl con el número de la bestia, con el 666, porque le pone una cosa a la onda electoral que yo quisiera ser el padre Carras y llegar a decirles, the power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Exacto. Así es. Compórtese, diputada, ya. Sí. Oye, Fernando, pero eso que dices, al aire. Eso que dices de alguien que recorre el camino del pecado y se convierte, se transforma, quiere decir en el fondo, Fernando, que nosotros en algunos cuantos programas más podríamos ser ultraderechistas y seguidores de Eduardo Verástegui. ¿Así es? En realidad estamos regando al pecador para que florezca un buen cristiano, Julio. Yo tengo fe, como Tortolero la tuvo en Horacio y rezó por él. Yo tengo fe de que nos vamos a convertir, que vamos a salvar nuestras almas. Incluso Marisol Gacé, que sabemos que es cabaretera de oficio, vamos a salvar nuestras almas, vamos a dejar entrar la palabra del Señor, y Verástegui vendrá a decírnoslo en nuestra cara, Julio. Bien. Horacio Franco, por favor, tu opinión sobre Verástegui y la irrupción de la ultraderecha contra lo que llaman la derechita cobarde, es decir, el PAN. Horacio. A ver,
Primero que nada, te van a decir homófobo a ti, Fernando, aguas. Es que Pero ahora, todo ¿por se usa, qué? a mí también me van a decir homófobo. Me dicen, bueno, ya nada más que me falta que me digan misándrico, porque bueno, si hablas mal de un hombre, ya eres misándrico. Si eres mal, hablas lo que tienes que hablar de una mujer, como lo hicimos la semana pasada, ya somos misóginos. Ya, o sea, ya no se puede hablar de nada, ¿no? Entonces vamos a mejor no hablar, pero bueno, no, la cosa con Verástegui, pues es que, ¿qué me puede inspirar un hombre que no se acepta a sí mismo? Qué me puede inspirar para, políticamente hablando, un hombre que no tiene experiencia, ni la mínima experiencia gobernando, ni la mínima experiencia? O sea, va a gobernar por medio de Dios. Bueno, primero que me demuestren que Dios existe así científicamente y que ha movido Dios, por ejemplo, como movió Dios a los judíos que estaban gaseando en el holocausto, que me digan o sea, como los salvó de la gaseada del holocausto, Dios tan justo y tan bueno y tan noble y tan cariñoso. A ver, que me digan ahorita cómo va a salvar a México, como Dios va a salvar a México por medio de su profeta Eduardo Verástegui. Bueno, ¿qué confianza le puedes tener a alguien así? Lo bueno que dijo, bueno, pues es que la derecha no tiene ideología y que la derecha se debe haber ido más por un catolicismo exacerbado y extralimitado de derecha, como tiene que ser, como los principios del PAN, que tampoco, bueno, el PAN evolucionó de tal manera que tampoco es así, ¿no? Y hoy por hoy, pues el PAN ya no tiene ideología, como no la tiene el PRI, como no lo tiene tampoco ningún partido, ¿no? Más que Morena sigue siendo de izquierda. Y bueno, el PRD, por favor, ¿no? Que empezó siendo un partido de izquierda. Pero ya aquí lo último que importa es la ideología. Mi pregunta es, ¿para qué quiere Eduardo Verástegui meterse en una cosa así cuando no va a poder, cuando en verdad no lo apoya, lo apoya demasiada poca gente? Pero aparte de todo, nada más queda en ridículo, porque él es todo menos político, él es todo menos figura pública en cuanto a ser un líder de opinión, porque tampoco es líder de opinión, ¿no? Entonces, no sé qué busca, no sé para qué lo están buscando. Si lo están buscando para el 2030, probablemente, bueno, pues en el 2030 habrá otros candidatos también igual de valiosos que tengan más experiencia de la que tiene Eduardo Verástegui gobernando. O sea, yo no entiendo, en verdad no entiendo cuál es el cometido de esta gente. Por eso, de los miedos que tengo, que preguntaste al principio, es precisamente que esta ultraderecha se siga metiendo en Latinoamérica para volver otra vez a las dictaduras militares tipo Videla, pues, ¿no? Bien. Perfecto, gracias. Horacio, Marisol, estamos ya en la parte final del programa y además de ratito tenemos que cortar para el canal 22. Así es que Marisol, vamos a cerrar de manera espectacular. Dime, ¿qué opinas de tantos espectaculares por todo el país promoviendo a los aspirantes de la 4T? Pues, ¿qué te puedo contar que ya no sepas, que no se haya discutido? Pues me parece que es un horror y no se debería, no deberíamos. Eso sí es algo que estoy totalmente de acuerdo. No se debería de gastar en eso, aunque lo hagan, como dicen algunos empresarios o algunos diputados que ya dijeron que fueron ellos y ya tienen multas por haber pagado esos espectaculares, o como lo hacen los otros que no se sabe ni de dónde ha salido el dinero, ¿no? Me parece que gastar dinero y esas cantidades de dinero, pues es un gasto oneroso que no tendríamos que permitir hacer. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada y cuando los veo digo, no, esto es muy prista, no quiero verlos y no quiero formar parte de eso. Ni ser cómplice. Me parece que está mal que gastar tanto dinero. Digo, ya tienen estos 5 millones que, por ejemplo, los compañeros que están por la coordinación, tienen 5 millones de pesos. Bueno, pues con 5 millones no alcanza para las cantidades de alguno de esos corcholatos que se ha gastado, porque lo vemos en todo el país. Y no estoy de acuerdo. Bien, Marisol. Fernando Rivera, cierre espectacular. Díganos qué opina sobre esos anuncios y tanta presencia gráfica en carreteras, avenidas y calles de todo el país. Pues que sigo pensando que no conozco a nadie que haya decidido votar por cualquier candidato después de ver una barda con un dibujo mal hecho de sus caritas y diciendo una frase.
Yo creo que la sociedad ha evolucionado mucho, que la publicidad política ha evolucionado mucho y que aquí seguimos en la época en la que López Portillo raspaba los cerros para poner vota por López Portillo. Es decir, debería, y me encanta que Marisol haga también este ejercicio de autocrítica, porque ya ven que Monsiváis decía que la autocrítica está muy bien siempre y cuando no tenga que ver con uno mismo, pero en realidad es muy bueno hacer este ejercicio porque creo que la izquierda y creo que Morena debería empezar a poner un ejemplo de, pues de no llenar la ciudad con esta contaminación visual y con esta contaminación tangible y material, que pues finalmente todo ese dinero se va a la basura. Y nada más no quiero terminar este programa sin rendirle tributo al actor que se gana el Oscar esta semana, a Santiago Krill, con Sí. con este papel increíble, porque cómo se atreve el desgraciado, porque no sabe que hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a defender a este país. Carajo, qué actuación. Y la parte emotiva en la que pone la muñeca, es decir, la muñeca de aquí, no de otra, la muñeca, y dice, estas cintas que llevo, la defensa del INE, y luego de mi partido, el blanco y el azul. Híjole, qué interpretación, Marisol, qué fuerza dramática, qué interpretación. Ni Catalina Krill en Cuna No, de Oro. No, no, no. ni su tía, Catalina. ni su tía Catalina Krill. Su tía, imagínate, ni siquiera. Pero además las lagrimonas, el ojo Sí. rojo de impotencia, las venas saliéndose, una actuación fuera de serie. Bueno, Acompaño la propuesta de mi amigo Fer para darle el Oscar, porque además pues ya sabemos que el Oscar es un premio que también se compra. Entonces, se lo va a comprar y se lo va a ganar. Oye, y antes de que se vaya, sí estaría buenísimo recordarles a estos candidatos del Frente Amplio por México que estamos esperando que renuncien a sus cargos públicos. Sí. Dejen de utilizar el erario para sus campañas. Llámese Santiago Krill, llámese Xochitl Gálvez, llámese Cuadri, toda la bola de los Frente Amplio por México tienen que renunciar porque están haciendo campaña y no están trabajando. Horacio Franco, para ir cerrando rumbo al canal 22, ¿qué opinas de esta? Proponen el Oscar, pero más que el Oscar, yo creo que un premio que se llame el Xochitl para Santiago Krill por su interpretación dramática. ¿Qué opinas de todo esto, Horacio? Todo eso me parece, además de patético, me parece fuera de lugar y me parece un quemón enorme que le están dando a sus asesores de imagen. Y quería complementar rápidamente lo que estaba diciendo Marisol, que renuncien a sus puestos o que el Tribunal Electoral les ponga una multa como se las está poniendo Andrés Manuel López Obrador por lo de instar supuestamente a las elecciones del año que entra o por provocar un poco la cuestión de las elecciones, ¿no? En alguna de las mañaneras anteriores, que ya se la puso, no sé qué multa le puso, y no le puso al PRI, o no le ha puesto al PRI unos multones por el desvío de recursos en las campañas políticas que tuvo el PRI. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Esos tribunales, esa impartición de justicia, en verdad, son patéticas, igual que toda la asesoría de Santiago Krill, que pues finalmente pues todos estos sainetes los hizo por desesperación ya o por querer convencer a quien, no sé, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que haya él y haya sus asesores de imagen. Bien, Fernando Rivera, para ir cerrando aquí el changarro, díganos por favor alguna postrecito de minutito y medio, 2 minutos antes de cerrar el changarro. Bueno, pues que me ha gustado esta faceta del presidente López Obrador de ponerse como una especie de DJ. Yo propongo que ya le den su cabina de radio, porque creo que podría ser un muy buen locutor y lo es, de hecho, pero ahora en esta faceta de poniendo canciones, pues me recuerda esa buena época de la radio. No sé si te acuerdas, yo creo, no sé si se acuerdan todos, pero quizás tú, Julio, de Mario Vargas,
Sí, que claro. trabajaba en Stereo 100 y que decía es hora de sacarle punta a la suela con esta canción. Y ponía canciones de música disco buenísimas y me encantaría y me imagino en un universo paralelo a López Obrador como el locutor de, como cuando Robin Williams hacía Good Morning Vietnam Sí, sí, en sí. una cabina de radio en medio de un país polarizado, loco, enfrentándose políticamente y él poniendo canciones todas las mañanas. Mario Vargas era aquel locutor que decía con una voz muy gruesa, más allá del huevo tibio, alguna cosa así, Ese, ¿no? W, vamos, WFM. Sí, 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 la sí, fuerza. sí. 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 gran Bueno, locutor. gran locutor, así es. Pues muchas gracias a los tres, gracias en este segmento de Canal 22. Vamos a despedir justamente en estos momentos. Gracias a Canal 22. Hasta luego. Miren ustedes, Changuito por un lado, Amlito por otro, Horacio y yo sin nada extra. Gracias, gracias. Bueno, punto final ahí para el Canal 22. Cerramos. Marisol, por favor, postrecito, lo que desees agregar. Híjole, bueno, pues no importa si el candidato de la oposición sea Xochitl o sea Santiago Krill, me parece que las campañas que impulsarán los ideólogos, los publicistas del PRI, del PAN, pues estarán llenas de odio y de mentiras. Y por otra parte, me parece que lo importante de estas supuestas corcholatas, como les dicen ahora, que están en todo el país o están sacando lo mejor o lo peor o lo están sacando como son ellos, pero por encima de todo lo importante, lo que me parece es mantener la unidad del movimiento y me parece que los mejores exponentes de esta 4T están dando una vuelta por todo el país para hablar justamente de sus logros y a ver qué les alcanza y con qué van a estar jugando para los próximos 6 años. Y me parece que ese juego y esas acciones son buenísimas para hablar, para que ellos mismos nos cuenten qué van a hacer los próximos 6 años. Digo, ya la tenemos ganada, lo sabemos, pero no nos vamos a confiar porque además lo que quieren, obviamente, con Xochitl es seguir manteniendo registros y es lo que no podemos permitir. Por eso es tan importante hablar de Xochitl, porque va a jalar muchos votos, pero lo que vamos a ver es que a lo mejor tenemos un Congreso en mayoría y eso podría ser muy perjudicial para la salud política de las y los mexicanos. Sabemos que el PRD está a punto de extinguirse y pues que Xochitl puede darles ahí un espaldarazo. Ese es el problema. Y como siempre, agradecerles estar en esta mesa del más allá con mi querido Horacio, mi querido Fer y mi querido Julio. Siempre para mí es un enorme honor poder hablar ante toda la banda. Y voy a buscar al rato los comentarios, que me dice que hay muchos, para poder contestarles. No, Sí. seguramente deben ser miles y no voy a poder contestarles a todos, pero les agradezco mucho la invitación, querido Julio. Soy Muy muy bien. feliz de estar con ustedes. Igual, Marisol. Para cerrar, Horacio Franco, postrecito, por favor. Pues yo quisiera seguir hablando un poquito de la impartición de justicia y de lo importante que va a ser el próximo sexenio tener ya un sistema de justicia, un poder judicial escogido por el pueblo de México. Es que en verdad, sí, cada vez que oigo todas las barbaridades que pasan en este país en la justicia, y claro, no soslayo que hay buenos elementos de tanto jueces como cuestiones de conciliación y de etcétera, etcétera. No, no, el problema es que el Supremo Tribunal, que debería estar para velar por los intereses de todos, no nada más de unos cuantos, pues está trabajando en politizar, ¿no? Tomó el papel del INE, tomó el papel de Córdoba y Murayama, que ya se fueron a ganar sus toneladas de dinero en la UNAM, pero estos se quedaron para seguir haciendo las veces de politiqueros y de veras de hacer golpes blandos en contra de la justicia mexicana, pues, ¿no? Y oyendo al presidente hace 2 días cómo sacó todas las prebendas que tienen, digo yo, en verdad, si fuera ministro de la Suprema Corte, inmediatamente por honor, por decencia y por humanidad, renunciaba a todo eso y diría, me voy a bajar el sueldo. O sea, ya tienen suficiente, es que es lo que no entiendo, ¿para qué?
fregados quieren más? Es que están gruesos, o sea, es tan grueso todo lo que tienen, o sea, con lo que se van a quedar. Es impresionante, o sea, no les da vergüenza vivir en un país con tantas desigualdades. Y además, comparando lo que gana un ministro de justicia en Estados Unidos o otro de Canadá con lo que ganan ellos o los europeos, ganan muchísimo menos todos los de los otros países que ellos. Son de los mejores pagados del mundo y aún así están haciendo lo que no deben hacer, que es politiquería barata. Qué terrible, y ojalá que sí el sexenio siguiente sea ya un nuevo signo y destino para el Poder Judicial en México. Bien, pues Horacio, Fernando y Marisol, terminamos. Por aquí tenía seleccionado la manera como íbamos a cerrar para darle el crédito a alguien que tuiteó, ya no sé, porque dijo, bueno, podemos ir en paz. La mesa ha terminado. Así es que pues, ha terminado la mesa del más allá, ¿verdad? Amén. Hasta luego. Amén. Gracias a todos. Seguimos en contacto. Gracias.